Y pues entonces comenzamos, ¿no? Con el proceso de pintura, que en este caso, Claro si que no me sí. equivoco, tú nos sugeriste que fuera, bueno, obviamente que compráramos nuestras pinturitas, ¿verdad? Sí, 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 o las que tuvieran en casa. O sea, nos funcionan muy bien, como decimos, ¿no? Las que venden en las papelerías, las acrílicas, porque esas tienen un, una calidad aceptable media, duradera, y pues también por el costo. Pero también puede ser la vinílica que nos venden en las casas de pinturas. O sea, esa nos funciona también muy bien. O sea que lo que tengan en casa va a ser muy bueno. Y si tienen los colores básicos, bueno, pues también va a ser muy bueno porque ahí nos va a salir una gama de colores tremenda. Y entonces vamos a retomar un poquito. Nos quedamos en esta parte de tener ya lista nuestra pieza con el empapelado. Ahora, para empezar a pintar tenemos que preparar nuestra superficie y lo que vamos a hacer es también para resaltar los colores, es poner una base en blanco. Porque no es lo mismo, no va a brillar de la misma manera, por ejemplo, un color rojo o amarillo sobre este color del papel craft o del periódico, como si partimos de una base blanca totalmente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ahora, les voy a dar un tip también para mejorar la textura y para que puedan cubrir algunas imperfecciones o que tengan algunas grietitas o cosas que cubrir. Entonces, bueno, aquí la sugerencia es que ya si tenemos lista nuestra pieza con el papel, que le demos una lijadita, ¿sí? A lo mejor tenemos por ahí algún bordecito. Nosotros, como decimos, volvemos utilizando siempre las manos, porque así es como sentimos dónde están algunas imperfecciones y podemos lijar. Cuando nosotros lijamos, lo que pasa es que queda como un ligero pelito ahí, como despeinado, ¿no? De la cinta del papel. Pero no se preocupen porque eso lo vamos a cubrir. Y lo vamos a hacer con pintura blanca, pero yo les quiero dar el tip de para que ustedes tengan un recubrimiento que a la vez de darle el color les sirva como un sellador y como una base para que adhiera mejor la pintura, la convirtamos nuestra pintura blanca en lo que conocemos aquí en el medio del arte como el gesso. El gesso no es otra cosa más que nuestra pintura a la que agregamos, es que aquí creo que hay mucha luz. No se compliquen en cuanto a medidas. El recipiente que ustedes vayan a preparar lo dividen en 4 partes. Las 2 primeras serán de pintura blanca, la tercera será de pegamento blanco, resistol como lo conocemos, y la cuarta será de talco o de algún polvo fino, como pudiera ser harina, como pudiera ser incluso yeso. El yeso tendrían que cernirlo si es que quieren que les quede como la textura muy, muy finita. Pero cualquier polvo. Si usaran harina, por favor pónganle una cucharada de vinagre para que se conserve bien. Y entonces lo que hacemos es darle una capa o las que sean necesarias, porque a veces, pues si dejamos la última capa con periódico, necesitamos a lo mejor cubrir un poquito más el color. Entonces usen una brochita. No es, lógicamente esta mezcla, muévanla muy bien. Y entonces lo que vamos a hacer es empezar a pintar, pero aquí lo que estamos haciendo es ya pintando y sellando. Si ustedes notan, esto está espesito. Entonces esto nos da la capacidad de ir eliminando. Ustedes quisieran que les quedara un poquito de textura con esta misma pintura, le pueden poner, como les digo, el yeso que les queda como un acabado granuladito o el
o más espesito. Ajá. Por ejemplo, con la harina se espesa un poco más. Y entonces lo que hacemos es cubrir. Cubrir totalmente todas las imperfecciones. Y bueno, esto también tiene la ventaja de que seca muy rápido. Seca rapidísimo. Entonces, bueno, esa es la manera de preparar toda nuestra pieza. Hasta que, bueno, la cubramos toda de blanco, la dejamos secar. Nosotros ahorita ya en estas alturas ya debemos ver que tenemos súper rígida nuestra pieza. Aquí les comentaba que trabajé con papel para que podamos darle movimiento. Yo quiero que esta cola tenga movimiento, entonces eso lo hice con capas de papel y ya, le doy la forma, ¿no? Ya cuando seque. Muy bien. Y entonces, cuando ya dejamos secar, entonces volvemos a revisar si tenemos por ahí todavía algún borde, algo que queramos afinar. Entonces pasamos la lija de nuevo y ya el gesso, el granulito que le pusimos a la pintura, nos da la oportunidad de pulir. De pulir. Oye, Adriana, una pregunta. Perdón que te interrumpa. Por ejemplo, en este paso, ya que se secó el gesso y esto, y le vuelves a pasar la lija, ¿no se cae, no se despinta? No, justamente eso les iba a decir. O sea, puede que sí, puede que sí se vaya un poco el color, pero la idea es esa, o sea, que donde tú lijes, vuelvas a dar otra capita de gesso, otra capita de gesso, y o ya de pintura, si dices, ya me gustó cómo quedó esta textura, bueno, entonces ya es solo pintura blanca, pero para esto yo ya cubrí perfectamente todos los poros, los huequitos entre papel y papel, ya supervisé ahí que no se queden por ahí piquitos, ¿no? De dobleces, entonces todo eso, nos lo facilita mucho el gesso, a que si nos fuéramos directo, la pintura sobre el papel, a lo mejor al humedecerse se levantaría por ahí un poquito o algo así, y el gesso nos da adhesión, nos da esa capacidad de cubrir el poro, y ya, tenemos listo para pintar. Nos queda mate. Yo aquí en mi pantalla veo que hay mucha luz, entonces no sé si se aprecia muy bien la textura, pero queda ya muy liso. Que ya no se nos atore la mano, que ya no sintamos que nos queda por ahí nada. Y entonces ya tenemos listo para pintar. Listo para poner lo que sigue del color. ¿Ok? Entonces, lo que sigue ahora es poner colores base. Los colores base son los colores de fondo. Por ejemplo, aquí en esta bella sirena, si observamos, o sea, sí tiene ya pintura en detallado, pero primero tiene unos tonos como más generales, Aquí va el rosa, aquí sigue un azul, aquí en las alas tiene de fondo verde, entonces eso es lo que vamos a empezar a hacer, como primer paso de la pintura. Ahora, la selección de colores es completamente libre. Como digo yo, siempre va a reflejar nuestra personalidad, nuestro estado de ánimo, inclusive. Entonces, no se preocupen si le salió por ahí que le quiero poner negro, siempre y cuando contraste. Contraste con los demás colores. Por ejemplo, este tiene todo el fondo negro, pero ya todos los colores que están encima ya son colores contrastantes, colores muy encendidos, y se ve bonito, o sea, resalta, vaya, le favorecemos a todos los trazos que estamos haciendo con el fondo negro. Entonces, bueno, pues eso ya es a selección de cada quien, pero les voy a enseñar que podemos hacerlo como en dos técnicas diferentes. Y aquí si tengo un ala para que se los pudiera yo acercar y manejarlo mejor. Entonces, preparamos dos colores, dos tonalidades. La pregunta muchas veces es cómo
preparar nuestra pintura. Por ejemplo, yo aquí tengo esta pintura que está muy espesita. Y entonces, bueno, pues son pinturas al agua, vamos a diluir con agua, pero siempre vamos a ir de menos a más, ¿de acuerdo? Siempre de menos a más, para no excedernos y pasarnos y que nos quede demasiado aguada y luego no podamos cubrir o no tengamos suficiente pintura como para las capas posteriores, ¿no? Aquí está todo lo que da el ruido, pero bueno. Ok, entonces vamos a preparar para darle la consistencia adecuada. Tanto a una como a otra. Yo ahorita quiero hacer dos técnicas, que una es el degradado de color y otra es pues ya las áreas bien delimitadas de color. Las áreas bien delimitadas, pues ¿cuáles son? Pues las que están divididas por líneas muy definidas. Otra pregunta que nos hacemos siempre. ¿Qué tipo de pinceles vamos a ocupar? No les voy a dar un número porque de verdad, o sea, esto es, no me gustaría que fuera tan técnico, ¿no? Pero solamente partiríamos, por ejemplo, de este pincel que es del número 2, que es un pincel, pues, de un grosor medio. Ajá, o sea, de los finos es el grosor medio. Entonces, de ahí podemos partir a unos más finitos. No sé si se vea. Estos son muy finitos. Incluso si ustedes quieren hacer trazos muy pequeñitos, pues pueden utilizar un pincel que esté ya muy viejito o que quieran destinar a los trazos muy finos y cortarle algunas puntas para que quede como muy aguzado, ¿no? Que quede súper finito. De hecho, el señor Pedro Linares, les voy a recomendar que vean, por favor, un documental que hizo una periodista, una cineasta se llama Judith Bronowski. En 1975 le hizo un documental al señor Linares, por favor véanlo porque es una joya. Y lo cito porque ahí él se ve cómo trabaja en su casa con sus hijos y cómo hace sus pinceles y cómo creen que los hace. Pues va y le corta unos mechoncitos a su gato, al pelito de su gato, y él se construye sus pinceles. Entonces, bueno, es una maravilla, una joya, se los recomiendo. Búsquenlo así como documental de Pedro Linares y bien vale la pena. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestros pinceles y en este caso que vamos a delimitar una área más o menos medianita, pues un pincel mediano, ¿no? Y entonces lo que hacemos, si vamos a hacer un degradado, vamos a aplicar, por ejemplo, aquí un poco de pintura. Si yo quiero combinar dos tonos, en este caso voy a combinar el naranja con el amarillo. Entonces, por ejemplo, este extremo de las alas. Yo quiero que aquí sea naranja y quiero que degrade a amarillo. Y entonces aplicaré el amarillo. Este es un ejemplo, depende del área que ustedes quieran, que ustedes definan. Acuérdense que esto es solo la base. Aquí nos podemos extender, no estamos haciendo otra cosa más que poniendo el color de base de fondo. Y entonces para hacer un degradado lo que hacemos es jalar, jalar el color tanto para un lado como para el otro. Y entonces si ven cómo se empieza a difuminar. Esto lo tendremos que apoyar con algunas imágenes más adelantito para que se pueda apreciar muy bien. Pero entonces vamos y necesitamos enjuagando el pincel.
tengan por ahí, por favor, un trapito para que estén limpiando su pincel o secándolo. Y entonces podamos hacer esta diferencia de color hasta que se difumine totalmente. Si necesitamos, bueno, vamos agregando color, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de hacer este degradado? Que, ¿se acuerdan que dijimos que el alebrije tiene varias partes de distintos animales, pero que a la vez tiene que ser una pieza armónica? Ajá. O sea, las patas del pollo con la cabeza del jaguar, o sea, tiene que estar en armonía. Y entonces, este paso de degradado de color nos puede ayudar a eso. Ajá. Por ejemplo, si yo voy de la cola del camaleón, voy hacia el cuerpo del jaguar, entonces esto me ayuda a armonizar y que no se vea así, o sea, cortada la cola y otra parte el jaguar. Entonces, esta es una parte del degradado. Otra es, pues, simplemente delimitar lo que queremos trabajar. Y eso, pues, lo podemos marcar con un lápiz. Ajá. Pues, si yo quiero que esta parte de aquí sea naranja y de esta parte sea amarilla, pues entonces así lo podemos trazar con un lápiz y entonces ya ahora sí, trazar hacia acá, un solo tono. Pero ya con una línea muy, muy definida y después ya trazar el otro lado que sería en este caso el naranja, ¿no? Entonces, bueno, no se preocupen, esto puede ser cuestión de pulso, pero aquí lo importante es que nuestro pincel siempre esté lleno de pintura. Cuando se empieza a vaciar, entonces se empieza a abrir y nos empieza a hacer unas rayas que no queremos ver. Entonces, que siempre el pincel esté cargadito. Aquí les voy a poner un ejemplo de cuando se empieza a vaciar cuando se empieza a vaciar el pincel, pues ya no queremos a lo mejor este acabado, ¿no? Queremos que nos quede bien delineado. Entonces, practiquen. Yo les sugiero siempre que antes de que hagan esto sobre su alebrije, tengan pues hojas de cartón, ¿no? Y antes de hacer el primer trazo, lo hagan sobre un papel. Y le digan, ya controlé la cantidad de pintura en el pincel. Ok, entonces ya sé cómo y ya me voy a mi alebrije. Entonces, aquí les puse una muestra. Esta es una alita. Y como les decía, esta es como la diferencia entre un degradado y un delimitado. Bien, aquí digamos que es un degradado, pero bien definido, porque aquí hay 3 tonos. Pues eso ya es de acuerdo al gusto, a la característica, y también podemos sombrear. ¿Cómo se hace esto? El sombreado con un pincel seco. Si ustedes tienen un pincel así como muy cortito o duro, entonces lo que se hace, por ejemplo, si quisiéramos aquí darle una apariencia de sombreado, es mojar un poquito el pincel, lo mojamos y necesitamos tener un trapo, un papel, una servilleta desechable, y entonces empezar a retirar completamente hasta que quede prácticamente seco. Pero si nosotros vemos, empezamos a cepillar, espero que se vea, empezamos a cepillar y nos empieza a aparecer esa apariencia que no se ve, no se alcanza a apreciar porque el color es muy oscuro, pero empieza a aparecer como esta parte de
Aquí lo mojé más para que ustedes lo puedan apreciar, pero debe ser prácticamente en seco. Ujú. Y entonces así le estamos dando otra apariencia a nuestra pieza. Ujú. Tips, son solo tips. Incluso pueden quitar un poquito y pueden experimentar y jugar con los colores. Aquí, por ejemplo, les hice un muestrario de tonalidades porque sí también venden todos estos colores fluorescentes. Los colores fluorescentes, pues, lógicamente también dan vida al alebrije, que es la característica fundamental del alebrije, ajá, la fiesta de colores. Si hay un límite o un mínimo de colores, un límite hacia arriba no lo hay. Pueden ser hasta 15, 20 colores. Y un mínimo, pues sí, yo diría que sí, ¿no? Por lo menos 3, 4 o 5 colores para que resalte nuestro alebrije. Uh-huh. Porque si nos pusiéramos a contar, aquí cuántos colores vemos, ¿no? A lo mejor no es así, no son muchísimos, pero por lo menos yo aquí veo como 10 colores. Ajá, 10 colores diferentes. Entonces, bueno, pues partamos de la base. Digamos que los colores base nos definen en cuántas partes queremos que nuestro alebrije se divida, digamos, ¿no? Y entonces, ya sobre esto, tenemos que dejar secar. Ahí sí tenemos que dar tiempos, tiempos de secado, porque lo que hacemos es poner muchos detalles, pero es uno sobre otro, y sobre otro, y sobre otro, y sobre otro. Entonces, todo esto es cuestión nada más que de tiempo de secado. Y bueno, las pinturas acrílicas pues también son muy nobles en ese aspecto, se secan rápido.